Glucosa 6-fosfato. Si hablamos de la glicólisis, ahí tenemos a la hexocinasa. Y si hablamos de la gluconeogénesis o también de la glucogenólisis en el hígado, hablamos de la glucosa 6-fosfatasa. 6-fosfatasa. Las fosfatasas quitan el fosfato. Entonces, las otras vías que son importantes es de fructosa 6-fosfato. ¿Cómo se llama la enzima? Fosfofructosinasa 1. Y para quitar el fosfato existe otra enzima que se llama fructosa 1,6-bisfosfatasa. Y la última es la regulación de aquí en fosfonol piruvato. A piruvato, ¿cómo se llama la enzima de la glicólisis? La piruvato-sinasa. Y si vamos de piruvato a fosfonol piruvato, necesitamos dos enzimas, porque primeramente el piruvato se convierte en oxalacetato. Oxalacetato es un intermediario ¿de cuál ciclo? Intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que hace esto? La piruvato carboxilasa. Y de oxalacetato a fosfonol piruvato, ya en el citosol, ¿cómo se llama la enzima que hace esto? Carboxisinasa. La carboxisinasa. Y entonces podemos ir. Las otras reacciones van en doble. Aquí vamos a poner flechas en ambas direcciones. La enzima es la misma tanto para la glicólisis como para la gluconeogénesis. Lo primero que puse en color rojo y verde es lo que es diferente. Y entonces todas las flechas aquí van a ser en dos direcciones. Recuerden que aquí se divide, y ahorita voy a meter algo más. ¿Sí? ¿Cómo se llama la enzima que divide aquí? Aldolasa. Aldolasa. Entonces todas estas son bidireccionales, así que es la misma enzima para las dos vías. El piruvato, ¿de dónde puede venir el piruvato? Puede venir del lactato, por ejemplo. ¿Sí? Piruvato puede venir del lactato. Vamos a ponerlo aquí, más pequeño. Piruvato sinasa es la enzima que convierte el fosfonol piruvato en piruvato. Y entonces aquí vamos a poner al lactato. Lactato. A ver qué color le ponemos. Vamos a ponerle rojo para indicar en esa dirección. Y la glicólisis en condiciones anaerobias, ¿qué sería? En la dirección opuesta. Entonces vamos a poner la mitad verde. Aquí la reacción es reversible y es una sola enzima. Pero si vamos de piruvato a lactato, es la glicólisis en condiciones anaerobias. Y si vamos de lactato a piruvato, sería la gluconeogénesis. Recuerden, las flechas rojas son de gluconeogénesis. Y entonces, acá tenemos que poner un compuesto que genere
dihidroxiacetona fosfato y va a ser el glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato, lo voy a poner también en azul. A ver, este no es el azul. Glicerol 3-fosfato. Y antes de glicerol 3-fosfato, ¿qué sería? No, antes. No. Sería glicerol. Bueno, las fechas las debo de poner en rojo para que quede más claro. ¿De dónde viene el glicerol? ¿Degradación de qué? De los ácidos grasos. Entonces aquí y acá dihidroxiacetona fosfato y vamos a poner pues aquí el triglicérido. El triglicérido cuando se degrada da origen a dos cosas. ¿Cuáles son? Triglicérido da origen a ácidos grasos y glicerol. Ahora voy a poner en rojo los precursores gluconeogénicos. Antes de eso vamos a poner aquí las cosas que pueden dar origen al oxalacetato. En resumen, vamos a poner aminoácidos. Aminoácidos. Hay varios aminoácidos que pueden dar origen a intermediarios del ciclo de Krebs. Y si esos intermediarios del ciclo de Krebs llegan a formar oxalacetato, pues podemos tener esa ruta de gluconeogénesis. Entonces, jóvenes, una cosa importante que deben de aprender es cuáles son los precursores gluconeogénicos. Y los tenemos aquí. Los precursores gluconeogénicos. En primer lugar, al lactato. Lactato. En segundo lugar, al glicerol. En tercer lugar, a los aminoácidos. No lo estoy poniendo en ningún orden, solamente porque están aquí. Ningún orden de importancia. Los aminoácidos. Todos los aminoácidos son gluconeogénicos, excepto dos. ¿Cuáles son? No, alanina es el principal, es la principal señal. ¿Qué preguntó? Los que no son gluconeogénicos. Leucina. ¿Están en el PowerPoint? No, biotina es una coenzima. ¿Cuántos aminoácidos hay en las proteínas? 20. 18 de los 20 son gluconeogénicos. Algunos son más gluconeogénicos que otros, pero hay dos que no son gluconeogénicos. Son leucina y lisina. ¿Okay? Las dos con L, leucina y lisina. Esos aminoácidos, de hecho, son cetogénicos. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, tenemos aquí tres precursores para la gluconeogénesis. Tres precursores. De paso, el glicerol, hay una ruta que no voy a poner aquí, pero también se puede formar por acá el glicerol a partir de glucosa. Y los ácidos grasos de piruvato seguiría acetil-CoA, y acetil-CoA puede dar origen a ácidos grasos y formar triglicéridos. Ya saben, todo el exceso de carbohidrato se almacena en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo, o en forma de grasa. El triglicéridos es la principal grasa. Voy a poner algo más aquí, y es el glucógeno. Voy a poner glucosa 1-fosfato. Glucosa 1-fosfato. Viene del glucógeno. Recuerden, cuando el glucógeno se degrada, ¿cómo se llama esa vía?
Glucogenólisis. Son varios pasos ahí, pero estoy abreviando. Glucogenólisis. Miren, es muy importante que se aprendan las vías. Ayer uno de sus compañeros me preguntó, ¿la conversión de tal cosa es esta vía? Y le digo, no, es justamente lo contrario. Tal vez para los profesores a veces cualquier tema es muy fácil decirlo, pero porque obviamos a veces lo básico. Pero lo básico es el primer tema que vimos, el panorama general del metabolismo. O sea, si ustedes no les ha quedado claro qué es cada vía metabólica, pues entonces es un problema, porque uno habla y ustedes se pierden, ¿no? Todo, ¿sí? ¿Qué es gluconeogénesis, glucólisis, glucogenólisis, glucogénesis, cetogénesis, etcétera? Lipogénesis. Y entonces el glucógeno también puede dar origen a glucosa, porque vamos a hablar también de la regulación de la glucosa. Pero el concepto de gluconeogénesis, ¿qué es gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de otros compuestos que no son carbohidratos. El lactato no es un carbohidrato, los aminoácidos no son carbohidratos, el glicerol no es carbohidrato. Aunque este glicerol y este lactato pueden derivar, y bueno, hay interconversión de las cosas, pero no son carbohidratos. El glucógeno sí es un carbohidrato, entonces eso no entra dentro de gluconeogénesis, pero finalmente cuando tú necesitas glucosa en el hígado se degrada el glucógeno, glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, y entonces sale en forma de glucosa. De paso, punto para examen, realmente aquí hay dos enzimas. ¿Cuál es la otra enzima? No. Hay dos enzimas, una que la mete al retículo endoplásmico liso, porque la gluconeogénesis involucra tres diferentes compartimentos. ¿Cuáles son, Ingrid? Ahora sí. ¿Cuáles son los tres compartimentos que se necesitan para la gluconeogénesis? Ingrid y Zaidan, ¿ya checaste? Ya, porque ahí dice 70 de 70. No, está en la... No, la fosfatasa ya está ahí. Y fructosa. Sí, o sea, perdón, los tres lugares, ¿cuáles son, Ingrid? El retículo endoplásmico liso, que está en el último paso. No. O sea, yo hablo a nivel celular. Ribosomas. La gluconeogénesis comienza en la mitocondria, continúa en el citosol y termina en el retículo endoplásmico liso. Pero allí hay, realmente en el último paso, son dos enzimas que participan en esto. Punto para examen. Uno de 100, no uno de 10. No, ya está, la fosfatasa ya está ahí. Fructosa. Fructosa 6-sulfato no es enzima. No, piruvato. Glucosa 6-fosfatasa ya la tenemos ahí. Pues les estoy dando chance que tengan escuela. Búscalo. Estoy hablando nada más del último paso aquí, que solamente ocurre en el hígado, riñón. La glucosinasa y exocinasa son lo mismo, ¿no? No, como piruvato carboxilasa está acá. Son dos enzimas las que participan de glucosa 6-fosfato a glucosa. Es más, una solamente lo que hace es moverla. Fructosa No. no es bifosfatasa. Fructosa no es Debe estar en el PowerPoint.
Rubiel, exoquinasa viene en esta dirección. Yo estoy hablando de glucosa 6-fosfato A glucosa. No. Ahorita voy a hablar de PFK2. Una C-bifosfatasa. ¿Eh? Una C-bifosfatasa. Bueno, ahorita lo vamos a ver. A ver, GLUT2 es el transportador, pero no estoy hablando del transportador, estoy hablando de la enzima, las enzimas que participan en el último paso. ¿Eh? ¿Cómo? Translocador. Es una translocasa. Está bien, para sí, pero tenía que decirlo más fuerte. Es una translocasa. Si mete la glucosa 6-fosfatasa al retículo endoplásmico, listo, y después cierra el fosfato y ya puede salir. Bueno, a ver, ¿cuáles son los tres enzimas reguladoras de la glicólisis? Las tres enzimas reguladoras: 1, 2 y 3. ¿Cuántas hexocinasas hay? 4. La número 4, ¿cómo se llama? Glucosinasa. ¿Que está en dónde? Hígado, páncreas, hipotálamo. Hígado, páncreas, hipotálamo. Ahorita voy a hablar de esto. Voy a hablar de esta reacción. Que tiene pues puntos regulatorios muy importantes, tanto en la gluconeogénesis como en la glucosa. Y vamos a irlo haciendo por partes. A ver, fructosa 6-fosfato va a dar origen a fructosa 1,6-bis-fosfato. ¿Cuáles son las dos enzimas? Perdón, no, la enzima que hace esto. Miren, voy a poner la reacción de este lado. Verde es glucólisis, ¿ok? Verde es glucólisis. Y aquí es la PFK1. ¿Por qué 1? Porque pone fosfato en el primer carbono de la glucosa. Si acá era 6, acá es 1,6. Bi, ¿qué quiere decir? 2 fosfatos. Aquí tenía 1, aquí tiene 2. ¿Cómo se llama la enzima que quita el grupo fosfato? Vamos a poner aquí. Y se llama fructosa 1,6-bifosfatasa. 1,6. Son los mismos colores que aquí, pero nada más que en lados opuestos. ¿Qué más se puede formar a partir de la fructosa 6-fosfato? ¿Qué otro compuesto se puede formar a partir de la fructosa 6-fosfato? Fructosa 2,6-bifosfato. Muy bien. Fructosa 2,6-bifosfato. ¿Y cuál es la enzima que hace esto? Voy a utilizar el azul. ¿Cuál es la enzima que convierte a la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bisfosfato? PFK2. ¿Por qué el 2? ¿Lo pone en qué carbono? En el segundo carbono. ¿Y cuál es la enzima? Vamos a usar el negro. ¿Cuál es la enzima que le quita el fosfato y la convierte en quinona? Se llama
Bifosfatasa. Fructosa bifosfatasa 2. ¿Ok? Le ponemos ese 2 para enfatizar que quita el fosfato del carbono 2. Porque estas dos, miren, son muy parecidas. Son bisfosfatasas. Pero estas dos enzimas realmente no están así. ¿Cómo están? Ya hablamos de esto un poquito. Campuzano. La proteína bifuncional. Es una proteína, es una enzima bifuncional. O sea que aquí también vamos a poner a la fructosa bifosfatasa 2. Y del otro lado vamos a poner a la PFK2. Hacia acá, ¿cuál es la enzima que estaría activa? Esta sería la enzima activa. Y hacia acá, ¿cuál sería la parte activa de la enzima bifuncional? Esta. Y recuerden que eso tiene que ver con fosforilación. Si la proteína bifuncional está fosforilada o no fosforilada, vamos a tener una u otro tipo de actividad. Hasta allí lo voy a dejar, pero voy a revisar un poquito más adelante. Y les voy a explicar por qué y qué tiene que ver con esto, con glucagón y con insulina. Porque finalmente quiero que entiendan, o sea, qué es lo que pasa con la glucosa. Eso es, si nos baja la glucosa, si sube la glucosa, cómo responde nuestro cuerpo, ¿no? Entonces repasamos, ¿cuáles son las fuentes de glucosa en la gluconeogénesis? Lactato, aminoácidos, sobre todo alanina, es la señal, glicerol. También el propionato, pero ese no es importante realmente en el ser humano y solamente tiene que ver con el intestino. El intestino es también un órgano gluconeogénico, pero la glucosa que se produce ahí realmente es muy poquita y no tiene impacto en todo el cuerpo, ¿no? El principal órgano gluconeogénico, ¿cuál es? Hígado. Los riñones también, aunque las primeras horas realmente la glucosa que se produce ahí va a servir para consumirse ahí mismo también. La médula renal consume la glucosa que produce el mismo riñón. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se acabó totalmente esto? ¿Estás presente? ¿Cómo que sí estás presente? ¿Qué me sale? Aquí estoy. ¿Qué pasó? A ver, una pregunta hasta aquí. Por favor. En esta clase va a tocar lo de la fosforilación. No, ahorita vamos a ir ahí, porque ya está un poquito más complejo eso, son un montón de pasos. Les voy a mostrar una figura completa. Ok. A ver, ¿por qué cuando hay un consumo excesivo, agudo de alcohol, puede haber una hipoglicemia y puede sobrevenir la muerte? ¿Qué es lo que aumenta? Aumenta NADH. Hay una explosión, ¿sí? Hay mucho NADH. Y al haber mucho NADH, todo se desvía hacia lactato. La enzima que está aquí, de piruvato a lactato, es la lactato deshidrogenasa. Y entonces lactato, hay acidosis, por supuesto. Y el lactato se queda ahí. Ya no va a servir para seguir la ruta. Si seguimos la ruta de el lactato es piruvato, oxalacetato, fosfonol piruvato para arriba y glucosa. Pero si tú tienes todo acumulado como lactato, no hay precursores para la gluconeogénesis y viene una hipoglicemia. Lo mismo con la alanina, va a seguir la ruta para convertirse en piruvato. Hay algo más directo que les voy a mostrar enseguida, pero digamos, finalmente el problema es que se acaban los precursores
gluconeogénicos. Por eso hay hipoglicemia inducida por consumo de alcohol, consumo agudo de alcohol, y puede sobrevenir la muerte. Todo eso ya lo dije ayer. Y entonces el concepto de gluconeogénesis tiene que estar bien claro. Las enzimas, ¿dónde están? ¿Dónde comienza la gluconeogénesis? En las mitocondrias. Después sigue al citosol con la salida del oxalacetato, aunque realmente no es el oxalacetato el que sale, porque la membrana mitocondrial es impermeable a él. Hay que convertirlo y después volverlo a formar afuera de la mitocondria. Y finalmente el retículo endoplásmico liso. Y los órganos, ahí están: hígado, riñones, intestino, aunque este último pues no es importante. Los precursores: lactato, glicerol, todos los aminoácidos excepto los que tienen L, Benjamín, que son lisina y leucina. El propionato al ácido propiónico, puede convertirse en succinilcoenzima A. Ingrid, ¿tienes un segundo nombre, verdad? Ingrid Jimena. ¿Dónde hemos visto succinilcoenzima A? En el ciclo de Krebs. Y los intermediarios del ciclo de Krebs, desde alfa-acetoglutarato, pueden ser precursores para la gluconeogénesis. Pero este propionato no es importante en el ser humano como precursor gluconeogénico. Entonces, la gluconeogénesis va a involucrar, fíjense bien, a la glicólisis, ya les mostré aquí, al ciclo de Krebs, que ya les había mostrado antes. Una de las funciones del ciclo de Krebs es participar en la gluconeogénesis. Y la tercera son reacciones especiales, como lo es la fosfatasa, que ahí ahorita lo voy a mencionar. Y esto que está aquí, jóvenes, es lo mismo que puse en el pizarrón, así que lo puedo saltar. Ahí tenemos lactato, alanina, de los principales aminoácidos gluconeogénicos, otros aminoácidos, por supuesto, las enzimas. Recuerden, de fosfonol piruvato a piruvato solamente hay una reacción, pero de piruvato a fosfonol piruvato hay por lo menos 2 reacciones, y esto ocurre pues fuera de la mitocondria. ¿Qué más podemos ver aquí? Ahí están las mismas enzimas que ya mencioné. Y aquí también hablo de algo de esto ayer. Miren la diferencia entre alanina y piruvato. ¿Qué es? La alanina es un aminoácido. ¿Cuáles son, Amisadai, los 2 grupos funcionales de los aminoácidos? El amino y el ácido. Por eso se llaman aminoácidos. Al ácido le llamamos grupo carboxilo. ¿Y cuáles son los 2 grupos funcionales de un cetoácido? Pues el grupo ceto y el grupo ácido, o sea, otro carboxilo. Vean la diferencia entre alanina y piruvato. Este es un grupo ceto y aquí hay un grupo amino. Si lo movemos de aquí para acá, este se va a convertir en piruvato y este en alanina. Hay un traslado. Pero bueno, ahí tenemos alfa-acetoglutarato y glutamato, que les voy a mostrar ahorita en otras reacciones. Ahí participan las transferasas, las aminotransferasas. ¿Qué hacen las aminotransferasas? ¿Mueven qué? Pues el grupo amino, por eso se llaman así. Aminotransferasa. Hola. O transaminasas, ¿ok? Transaminasas o aminotransferasas mueven el grupo amino. De glicerol a dihidroxiacetona fosfato.
estas dos reacciones, glicerol a dihidroxiacetona fosfato. Aquí está. Glicerol, por medio de una cinasa, adquiere un fosfato y forma glicerol 3-fosfato. ¿En qué posición está el fosfato? Tercer carbono. Este es un compuesto diferente a gliceraldehído 3-fosfato. Si ustedes notaron, aquí dice gliceraldehído 3-fosfato y aquí dice glicerol 3-fosfato. Cosas diferentes. Y después tenemos una deshidrogenasa y forma dihidroxiacetona fosfato. Este compuesto sí es de la glicólisis. Recuerden que la glicólisis se conecta con varias vías, con la glucogénesis, con la vía de la pentosa fosfato, y también puede dar origen a grasa. El glicerol, si vamos de glucosa hasta glicerol, el glicerol se va a combinar con ácido graso y va a formar triglicéridos. Todo está interconectado. Por eso es que tienen que hacer un mapa para metabólico para la última, final de lab. el último laboratorio, así en una Cartulina. Una gruesa, grande. ¿De qué depende la gluconeogénesis? Varias cosas. En primer lugar, que estén los sustratos ahí disponibles. Pues si no tienes lactato, si todo está en forma de lactato y no, ¿qué pasa aquí? Y, sí es verdad lo que estoy viendo acá. Aquí está muy pequeño. A ver. Si todo está como lactato, si no puede convertir el lactato en piruvato, no puede haber gluconeogénesis. Cuando no hay sustratos, pues no hay gluconeogénesis. Y cuando hay mucho sustrato, hay gluconeogénesis. La capacidad del hígado de absorber a los sustratos. O sea, ¿dónde ocurre la gluconeogénesis? ¿En el tejido adiposo? ¿En los eritrocitos? ¿En el cerebro? ¿Dónde ocurre la gluconeogénesis? Hígado y riñones. La capacidad de absorber lactato. ¿Cuáles son las fuentes de lactato? Las dos principales fuentes de lactato. ¿En qué células la glicólisis termina en lactato? En los eritrocitos. En el músculo en condiciones anaeróbicas. Sí. Los eritrocitos son fuente muy importante de lactato, que regresa al hígado y se convierte en glucosa, gluconeogénesis. Entonces, la capacidad del hígado de absorber esos sustratos, por ejemplo, el glucagón. Cuando tienes bajo tu glucosa, ¿qué hormona produce el páncreas? ¿Insulina o glucagón? Glucagón. Porque el glucagón va a elevar la glucosa. ¿De dónde la saca? ¿De qué órgano saca la glucosa? Pues del hígado. El glucagón actúa en el hígado. Entonces, aumenta la capacidad de absorción de los aminoácidos y la síntesis de glucosa. Eso hace el glucagón. Y entonces el hígado es el buena onda, porque le da glucosa a los demás órganos. Los riñones también, pero el principal es el hígado. La cantidad de actividad de las enzimas, ¿sí? Esas enzimas claves que mencionamos son importantes. Y número 4, la capacidad oxidativa del hígado. Son factores que determinan. Primer obstáculo, convertir el piruvato en fosfonilpiruvato, y de eso ya no voy a hablar porque ya se los expliqué aquí. ¿Cuáles son las enzimas que participan de piruvato a fosfonilpiruvato? Recuerden que tenemos que ir hasta allá. Tú tienes piruvato, lo conviertes en oxalacetato y en fosfonilpiruvato, y ahí están las enzimas, la piruvato carboxilasa y la PPCK, carboxicinasa de fosfonilpiruvato. ¿Cuál de ellas requiere biotina? Pregunta de examen. Erubiel. ¿Cuál requiere biotina?
las carboxilasas, la piruvato carboxilasa. ¿Y qué proteína inhibe a la biotina? ¿Qué proteína, Silvia Rivas, inhibe a la biotina? Avidina. ¿Dónde se encuentra? Huevo crudo. Avidina. Segundo asunto aquí importante, del piruvato. ¿Cómo sabemos si va a ciclo de Krebs o si va a gluconeogénesis? Porque ahí hay una encrucijada. O tomas un camino o tomas otro camino. Entonces, Julia Torres, piruvato se convierte en acetil-CoA por medio de el complejo piruvato deshidrogenasa. Generalmente lo ponemos de este lado, no se vaya a confundir. Y oxalacetato por medio de la carboxilasa. Entonces, cuando ya hay mucha acetil-CoA, va a inhibir su propia síntesis. También el NADH inhibe la conversión del piruvato en acetil-CoA. Y entonces se prefiere ¿cuál ruta? La conversión del piruvato en oxalacetato. El oxalacetato tiene la capacidad de formar glucosa. La acetil-CoA no forma glucosa. Acetil-CoA lo que puede formar son ácidos grasos. Bueno, aquí dicen que por ende de ácidos grasos, pero también va y viene, ¿no? La beta oxidación que vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante esto. La piruvato sinasa, la PK, esta es la PC y esta es la PK, tiene un mecanismo también de fosforilación, desfosforilación. Glucagón favorece ¿cuál vía? ¿Glucólisis o gluconeogénesis? Gluconeogénesis. Pregunta de examen también. Glucagón, si estás con hipoglicemia, 10 de la mañana, ¿qué quieres hacer? ¿Ir a dónde? Pues a los tacos, ¿verdad? Al snack. Entonces, hipoglicemia dispara glucagón y glucagón detiene la conversión de fosfonol piruvato en piruvato y favorece la vía opuesta. ¿Cuál es la enzima que favorece que el fosfonol piruvato, la hormona que favorece de fosfonol piruvato a piruvato? La insulina. Y la que favorece de piruvato a fosfonol piruvato, glucagón. Casi son opuestas las acciones de insulina y glucagón. Mientras que una favorece una cosa y otra favorece otra. Ya no nos queda nada de tiempo. Hay un error aquí en la figura de este lado. Punto para examen. Todos los que digan punto me recuerdan, por favor. Un error en esta figura. Está bien difícil, ¿no? Miren de paso, Ingrid, la pregunta que te hice, Ingrid. A ver, tu compañero te va a ayudar. Este es el ciclo de Krebs, propionato, ácido propiónico, 3 carbonos, se convierte en succinil-CoA. Y este es intermediario del ciclo de Krebs, oxalacetato, puede entonces ir por esta ruta y generar gluconeogénesis. Bueno, ¿qué error está en esa figura? Que hay... ¿Mande? Muy bien, ese es el error. Está difícil verlo, pero estas enzimas que tienen un cuadrito con doble línea son las enzimas que puse allá en color rojo, ¿sí? A ver, carboxilasa de piruvato es la PC, piruvato carboxilasa, carboxicinasa, y allá, la segunda de este lado, dice fructosa 6-fosfato.
fructosa 6-fosfato no puede ser una enzima. ¿Las enzimas en qué terminan? En asa. Y además ahí, enseguida, en esta ruta, también dice fructosa 6-fosfato. O sea, ¿cómo la fructosa 6-fosfato va a abrir fructosa 6-fosfato? Debe decir fructosa 1,6-bisfosfatasa. Si el libro trae errores, imagínense mis apuntes, pues pueden tener también otros errores. ¿Mande? Sí, ya me han dicho algunos que me he equivocado en los PDF, pues sí. Entonces allí debe decir fructosa 1,6-bisfosfatasa. Todos nos equivocamos. Miren, este rollo de aquí es lo mismo que ya les he dicho. Entonces ya para ir terminando, fructosa 6-fosfato. A ver, se me hace que ya no me va a dar tiempo. Mande. Va a estar bien difícil. Especialmente con el asunto que traigo con mi mamá. Ahorita fuimos a hacerle un estudio y no sé si la cirugía va a ser el jueves o viernes, pero si es el viernes mejor, porque imagínate el examen es el jueves. Entonces, fructosa 6-bisfosfato. ¿Cuál es la enzima que produce fructosa 6-bisfosfato? BFK2. Y este es un regulador muy importante. Favorece La velocidad. No, me voy a adelantar. Creo que con eso. A ver si lo traigo. Uy, no, lamentablemente no me lo traigo.